Buenos días, estimados estudiantes. Esta semana vamos a seguir con nuestra aventura en historia. Vamos a tocar el tema del Imperio Carolingio. Forma parte de nuestra unidad 3 del curso de Historia Universal. Nosotros, en este caso, vamos a saber que en el siglo VIII el reino franco intentó restablecer la unidad del Imperio Romano de Occidente y bajo el liderazgo del conocido Carlos Magno construyeron un vasto imperio que abarcó los actuales países. ¿Qué países? Como está señalado ahí en nuestro mapa, los países de Francia, Alemania, Austria, Suiza, Bélgica, Holanda y el norte de Italia. En este periodo se difundió y consolidó el cristianismo. Obvio que va a ser en los lugares donde se han conquistado. Asimismo, la integración propiciada por los carolingios va a sentar las bases, en este caso, de la monarquía francesa y alemana. Los jóvenes no se vayan a olvidar de lo que vamos a hablar el día de hoy, del famosísimo Carlos Magno. Fue el rey de Macedonia que expandió su imperio por el norte de África, el cercano Oriente y Medio Oriente, llegando incluso hasta la India. Nació en el año 356 a.C. en Pela, Macedonia. Fue hijo del rey Felipo II y Olimpia, y durante su niñez fue alumno del famoso sabio griego Aristóteles. Alejandro Magno asumió el poder a la edad de 20 años y dedicó los primeros años de su reinado a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia, que habían aprovechado la muerte de Filipo para rebelarse. Alejandro recorrió victorioso el Asia Menor en la batalla del Gránico en el año 334, luego en Siria en la batalla de Isos en el año 333 y en Fenicia en el asedio de Tiro en el año 332. Egipto y Mesopotamia cayeron en la batalla de Gaugamela en el año 331, hasta tomar las capitales persas de Susa en el año 331 y Persépolis en el año 330 a.C. Una vez conquistada la capital de los persas, Alejandro Magno licenció a las tropas griegas que le habían acompañado durante la campaña y se hizo proclamar emperador, ocupando el puesto de los aqueménidas. Enseguida lanzó nuevas campañas de conquista hacia el este, derrotó y dio muerte a Besos y sometió a Partia, Aria, Drangiana, Aracosia, Bactriana y Sogdiana, y con la conquista del imperio persa, Alejandro descubrió el grado de civilización que tenían los orientales, a los que antes había tenido como bárbaros. Entonces se le ocurrió la idea de unificar a los griegos con los persas en un único imperio en el que convivieran bajo una cultura de síntesis. Esto se produjo en el año 324 a.C. y para ello ingresó un gran contingente de soldados persas en su ejército. Organizó en Susa lo que se denominó la boda de Oriente con Occidente, matrimonio simultáneo de miles de macedonios con mujeres persas, y él mismo se casó con dos princesas orientales, una princesa de Sogdiana y la hija de Darío III. Alejandro Magno tuvo una temprana muerte cuando solo tenía 33 años. Se dice que fue víctima del paludismo y también otras versiones de que fue envenenado por un sirviente. No pudo consolidar el imperio que había creado y en los años posteriores sufrió una serie de divisiones. Hasta aquí esta información, no te olvides de darnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Antecedentes del reino franco, en este caso vamos a hablar desde el reino franco de los merovingios. Vamos a ver. Desde la muerte de Clodoveo en el año 511, el reino estaba dividido en 4 regiones. Anótate. En Austrasia, Neustria, Aquitania y Borgoña. El último rey merovingio que logró centralizar el poder fue
Dagoberto I, quien estableció la ley sálica. Y yo aquí ya los he señalado, les he puesto ahí un pequeño cuadradito donde nos indica en qué consiste esta llamada ley sálica, algo machista. Bueno, tampoco se puede esperar más en esta época, donde se prohíbe sobre todo a las mujeres a poder tener como herencia propiedades. A los jóvenes se le prohíbe a las hijas mujeres heredar tierra. Bueno, pensamiento de esa época, algo retrógrado. Tras su muerte, un periodo de alianza, o sea, la muerte de Dagoberto, tras su muerte, su periodo se realizó en este caso, después de su muerte se hizo un periodo de alianzas y enfrentamientos que culminaron con la decadencia de esta dinastía merovingia, cuyos últimos exponentes fueron los llamados reyes holgazanes. El poder se concentró en manos de los denominados mayordomos del palacio, quienes se encargaban de la administración del reino ante la incapacidad de los monarcas holgazanes, llegando a formar una verdadera dinastía. Carlos Martel, mayordomo de Austrasia, al servicio del rey Thierry IV, venció a los musulmanes en la batalla de Poitiers en el año de 732, conteniendo el avance de los árabes que amenazaban en este caso al mundo de los cristianos. Luego tenemos a Pipino el Breve, era hijo de Carlos Martel. Derrocó al último rey holgazán, Childerico III, con el apoyo del Papa Zacarías en el año 751, imponiendo la dinastía carolingia. Fue coronado por el Papa, en este caso por el Papa Esteban II, en el año 754. Como recompensa por el apoyo que le prestó ante la amenaza de los lombardos del norte de Italia, a quienes logró derrotar. Cedió al Papa territorios del estado de Ravenna y otras ciudades. Esta cesión denominada la donación de Pipino, o sea, todo lo que le regaló las tierras a la iglesia tenía ese nombre, la donación de Pipino, donde va a constituir la piedra fundamental de los estados pontificios. Al morir fue sucedido por su hijo Carlomán y Carlos en el año de 768. El joven de acá, de sus dos hijos, Carlomán muere en una batalla y va a asumir a la corona de esta dinastía el conocido Carlos Magno. Vamos a hablar en esta diapositiva Carlos Magno y el Imperio Carolingio. Vamos a enfocarnos en la expansión de su imperio. Jóvenes, para expandir su imperio, Carlos Magno efectuó las siguientes guerras, las guerras más importantes. La primera guerra, se voy a activar el puntero. La primera guerra va a ser la guerra contra los sajones de Germania. El guerrero Wittingkin, jefe de los sajones, fue derrotado y obligado a bautizarse como cristiano. Ese es el suceso más importante. La guerra contra los lombardos. El Papa Adriano I fue atacado por Desiderio, rey de los lombardos. Carlos Magno derrotó a dicho rey en la batalla de Pavia, apoderándose de sus tierras. Luego se proclamó rey de los francos y lombardos con la corona de plata y de hierro. Luego tenemos la guerra contra los musulmanes de España en el año de 778. Al inicio, Carlos Magno fue derrotado en la batalla de Roquesvalles, donde muere su sobrino. En el Conde Rolando, hecho que inspira las canciones de Rolando, que es considerada la primera canción de gesta francesa, finalmente en el año 801 Carlos Magno conquistó Barcelona y estableció la marca de Hispania. Ahora, ¿qué anécdota, o en este caso, qué les puedo yo contar acerca de la coronación de Carlos Magno? Esta coronación se realizó en el año de 799. Una conspiración encabezada por la curia romana intentó deponer al Papa León III. Sin embargo, el pontífice logró refugiarse en la corte de Carlos Magno, que lo protegió derrotando a sus oponentes. En retribución y sin el consentimiento del monarca, León III lo corona en la Navidad del año 800 en Roma. Era una alianza política religiosa. ¿Entre quién? Entre el emperador y el papa.
similar a lo logrado por Constantino en Roma en el año 312. Por ello, Carlos Magno impulsó el cristianismo en todo el imperio y fue coronado como Carlos Augusto, Sacro Emperador Romano de Occidente. Ese era el título de Carlos Magno. La organización administrativa y jurídica. Carlos Magno dividió el imperio en provincias. Estas provincias estaban divididas en 3 clases. ¿Qué clases, Miss? Bueno, las que podemos apreciar en nuestra diapositiva. Condados, marcas y ducados. Los condados eran las provincias civiles interiores, al mando de un conde. Cobraban los impuestos y dirigían las tropas de su jurisdicción. Tenemos luego a los marcas. Eran las provincias militares fronterizas, al mando de un marqués. Entre sus principales tenemos acá la marca de España en el sur y la marca del este en Austria. Tenemos ahora los llamados ducados. Eran las provincias militares interiores, que estaba al mando por un duque, que tenía el cargo de comandante general del ejército en las provincias interiores. Era la división de mayor jerarquía, conformado por varios duques y marqueses. Carlos Magno era un hombre muy inteligente y él necesitaba supervisar a los condes, a los marqueses y a los duques. Para ello, creó el Missi Dominici, que quiere decir enviados del Señor. Eran 2 inspectores, un laico y un eclesiástico, que recorrían todo el imperio 4 veces al año. ¿Con qué fin? Para informar al emperador sobre el trabajo de cada conde y cada marqués. Asimismo, tenían la potestad de realizar juicios populares. En materia jurídica, Carlos Magno reunió las leyes antiguas y promulgó otras nuevas. Anualmente se realizaban asambleas o campos de mayo, de cuyos acuerdos y discusiones se emitían las leyes conocidas como capitulares. Ahora, ¿qué nosotros podemos decir en cuanto al renacimiento cultural carolingio? Fácil. Carlos Magno, como la mayoría de los hombres de su tiempo, no sabía ni leer ni escribir. Al menos ustedes ahí siquiera lo ganan a Carlos Magno. Sin embargo, buscó elevar el nivel cultural del imperio, creando las 7 escuelas, siendo la más importante la escuela palatina. Esta escuela palatina se encontraba en Aquisgrán, que estaba a cargo de un maestro llamado Alcuino de York, quien impulsó la enseñanza de las 7 artes liberales. ¿Y cuáles son estas 7 artes liberales? Bien, estas 7 artes liberales estaban divididas en 2 grupos. Un grupo llamado trivio y el siguiente grupo quadrivio. A ver, en el trivio tenemos a la gramática, a la retórica y a la dialéctica. En el quadrivio tenemos a sus cursos favoritos, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Estas 7 artes liberales formaron parte del renacimiento de Carlos, del imperio, en este caso carolingio. A ver, ahora vamos a ver en este caso cómo se da la desintegración de este inmenso periodo carolingio. Nosotros sabemos que Carlos Magno muere el 28 de enero del año 814. Va a asumir el trono su hijo, Ludovico Pío, en cuyo gobierno se va a iniciar lamentablemente la decadencia del imperio, debido a las pugnas territoriales. Al morir su hijo Lotario, hijo de Ludovico Pío, asumió el trono en el año 840. Sin embargo, sus hermanos Carlos el Calvo y Luis el Germánico unieron sus fuerzas suscribiendo los juramentos de Estamburgo en el año 842, redactado en alemán y en lengua francesa romance, tras el cual obtuvieron la victoria en Fontenay. Tras una serie de conversaciones, Lotario se ve obligado a firmar el Tratado de Verdún en el año de 1843, por el cual el periodo quedó dividido de la siguiente manera. Carlos el Calvo recibiría, ahora vamos a ver aquí nuestra viñeta para que sea más fácil. Carlos el Calvo
viene a ser aquí el territorio de color verde, va a recibir el gobierno de la Galia y Francia. Luis el Germánico, es la de color medio verde, medio jade, va a recibir el gobierno de Germania, Austria y Alemania. Y Lotario, el norte ¿de qué? De Italia y una franja de las fronteras de Francia y Alemania. Este territorio se llamó Lotaringia. Conservó el título de emperador. Lotario muere en el año de 855. Sus hijos se repartieron sus territorios, pero muertos los tres sin descendencia, su tío Carlos y Luis se lo repartieron mediante el Tratado de Mersenne en el año 870. Joven, entonces así se va a ver en este caso desintegrado o dividido el imperio carolingio. Jóvenes, no se vayan a olvidar esta información. A ver, vamos a hacer entonces una pequeña retroalimentación para ver qué tanto he ido entendiendo. Una pequeña autoevaluación. Completa el cuadro sobre las 7 artes liberales. Vamos a colocar dónde están las trivium y el quadrivium. Vamos a empezar con el trivium. Estemos a la gramática, ¿qué más? A la retórica y a la dialéctica. En el quadrivio tenemos a los cursos favoritos: geometría, astronomía, aritmética y música. Jóvenes, perfecto, ¿se acuerdan? Entonces, siguiente, define muy brevemente qué es un condado, un marco, un ducado, un missi dominici. Yo sé que, campeón, que tú ya tienes la respuesta. Ya quieres de una vez corroborar si es efectivamente esa definición. Entonces vamos a empezar. ¿Qué era un condado? Eran provincias civiles interiores. ¿Qué era un marca? Provincias militares, gobernadas por un marqués. El ducado son provincias militares interiores, dirigidos por un duque. Y el missi dominici era el enviado del señor, que tenía la misión de informar al emperador, al rey, qué es lo que hacía el conde, el marqués o el duque. Jóvenes, no se vayan a olvidar entonces sobre esta pequeña retroalimentación y tomen dato en este caso de alguna información que tú creas conveniente.